Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a acompañar a nuestra Madre María en este sábado santo. Ahora mismo vamos a revivir una vez más ese momento en el cual Cristo Jesús está inclinando la cabeza y entregando su espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces tenemos allí a María al pie, junto a la cruz. Queridos míos, vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién está muriendo en la cruz? ¿Un vecino de María? ¿Un amigo? ¿Un familiar lejano? No, está muriendo su hijo. Está muriendo ese hijo que ella llevó en sus entrañas durante 9 meses. Está muriendo ese hijo a quien, junto con su esposo José, le enseñaron a caminar, le enseñaron sus primeras oraciones, le enseñaron lo importante de cumplir la ley, de peregrinar a Jerusalén. Está muriendo en la cruz aquel a quien ella vio crecer, aquel a quien ella vio cómo hacía un bien, cómo derramaba la misericordia de Dios por todas partes, por todos los pueblos, por todas las ciudades, por todas las plazas. Es el Hijo de María el que está muriendo en la cruz. Cuando nosotros vemos una película, La Pasión de Mel Gibson, etc., nosotros nos conmovemos, pero es que nosotros no somos madres de Jesús, o sea, en todo el sentido de la palabra. Madre solo hay una y esa madre es María. Por eso, el dolor que experimentó María al pie de la cruz es único e irrepetible, porque está viendo morir a su Hijo, que también es Hijo de Dios y que solo quería nuestro bien. Que no había ninguna, pero ninguna prueba, argumento, acción para que Cristo Jesús hubiese terminado en la cruz. Porque cuando hablamos de la cruz, como ya lo decíamos en la meditación del día de ayer, es como hablar ahora mismo de una inyección letal o de la silla eléctrica, es decir, que se ponía allí pues prácticamente a aquellas personas con las cuales ya no se podía convivir. Cristo Jesús ha dignificado el signo de la cruz, pero el signo de la cruz era un signo aterrador para su época. Bien, entonces, por tanto, María está viendo morir en la cruz a su Hijo. Y vamos a continuar en esta reflexión apoyándonos en un texto de la carta a los Hebreos que está en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. ¿Cuántas veces no hemos dicho que la palabra de Dios es espada de doble filo con la cual nos enfrentamos a las dificultades de la vida, a las tentaciones? Ya, pero es que esa palabra de Dios, que es espada, verdaderamente atravesó el corazón de María. Recordemos que los profetas ya habían anunciado la muerte del Mesías, el siervo sufriente, varón de dolores, un hombre que iba a tener el rostro tan desfigurado que nadie quería mirar, que volveríamos su rostro. Pues cuando eso se cumplió en la pasión y especialmente en la crucifixión, se pueden contar todos mis huesos. Eso que estaba anunciado en las Escrituras, cuando se cumplió, traspasó, atravesó el corazón de María. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando esta palabra de Dios, esta espada de doble filo, atraviesa el corazón de María, María no despotrica, es decir, María no se desespera, María no se hunde en una oscuridad, en una tiniebla, sino que traspasa esa espada, ese bisturí, y ella acepta la voluntad de Dios, y aceptando esa voluntad de Dios nos salva a nosotros. En María la iglesia la iglesia pasó por ese quirófano del dolor de la redención y fuimos sanados. Por supuesto, solamente alguien podía soportar una cirugía de ese estilo, de ese tipo, y fue nuestra madre. Gracias, María. Al pie de la cruz te convertiste verdaderamente en nuestra madre. Bien, vamos a continuar con nuestra reflexión. Perdón, estaba olvidando un texto también bastante importante. Siempre me había llamado la atención el texto de Lucas, en el capítulo 2, versículo
33 y siguientes. Están José y María, están en el templo, y el anciano Simeón dice: y a ti mismo una espada te traspasará el alma. Y atención, con la consecuencia, con la finalidad, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Es decir, vamos a ver, hemos llegado a la hora de la verdad. ¿Qué hay en el corazón de fulano? ¿Qué hay en el corazón de sutano? Pues tienen que pasar por aquí, por los pies de María, a ver si nos conmovemos o no nos conmovemos. Y dependiendo de nuestra compasión, de nuestra ternura, de nuestro acompañamiento o no, de María a María, pues Dios nos dará la salvación o no. Padre con Felipe, ¿qué está diciendo? Usted está implicando a María como una especie de condición para la salvación de todos los hombres. Sí, porque si leemos el texto, dice esto: y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Por supuesto, y para eso hacemos estas reflexiones, aprovechemos entonces este momento, este Sábado Santo, para pasar a los pies de María, acompañarla, abrazarla con nuestro corazón y decirle que no está sola, que nosotros ahora ya sí que estamos aquí, y pedirle al Espíritu Santo que reblandezca los corazones de toda la humanidad para que quieran pasar también por los pies de María para conmoverse y acompañarla en su dolor, y así gozar de esa mirada del Padre, esa mirada de misericordia, esa mirada de salvación. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacernos una segunda pregunta. Ya hemos hecho una primera. ¿Quién murió en la cruz? Murió Jesucristo. ¿Un amigo? ¿Un vecino? No, el Hijo de María, aquel a quien ella vio crecer. Bien, vamos a continuar. Segunda pregunta. ¿Sobre quién recayó todo el peso de la Iglesia después de la muerte de Cristo en la cruz? Sobre María. Padre, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, vamos a hacernos una pregunta, vamos a responder de una forma muy sencilla. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuál es la esencia, la definición de la Iglesia? Podríamos decir en breves palabras, y para que todos nos entendamos, que la Iglesia es la comunidad de personas que creen en Cristo Jesús, que ama a Cristo Jesús y que espera en Cristo Jesús. Y creyendo, amando y esperando en Cristo, cree, ama y espera en Dios. Pero ¿qué ocurre? Después de la muerte de Cristo, ¿quién creía en Jesús? Porque ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los 72 discípulos? Juan estaba ahí, pero recordemos que el Evangelio dice que cuando entró en el sepulcro y vio el sepulcro vacío, vio y creyó. ¿Ok? Entonces María sostiene todo el peso de la Iglesia, porque María sigue creyendo en la resurrección de su Hijo. María sigue amando a su Hijo, no lo ama con palabras, lo ama ahí de verdad, aunque en ese momento el amor se ha convertido en una espada que ha atravesado su corazón, porque ha muerto su amor. ¿Quién sigue ahí esperando en que el designio de Dios se va a cumplir, ese designio salvífico, ese designio de paz, de armonía, de luz? Ella, porque los demás en ese momento nos habíamos dejado arrastrar. Los allí presentes en ese tiempo de Cristo Jesús se habían dejado envolver por esas olas, por esas tinieblas, por esa oscuridad de la incredulidad, de la desesperanza. Pero aquí está María manteniendo encendida la vela de la fe, la esperanza y la caridad. Y luego ella se encarga de encender nuevamente en los corazones de los apóstoles y de los discípulos esa llama de la fe, del amor y de la esperanza. Pensemos en María como madre solícita, va reuniendo como una gallina a sus polluelos a los apóstoles. Pongámonos en las sandalias de Pedro, la cara de la vergüenza por la que habrá pasado este hombre al ver cómo ahí está María, la madre de su hijo. Para él en ese momento Cristo Jesús no tuvo el suficiente precio, valor para mantener su adhesión a él, sino que en ese momento se devaluó el precio de Cristo Jesús y primó su pellejo. Yo no conozco a ese hombre, y contemplar cómo María sí mantuvo siempre ese amor
a Jesús, a su Hijo. Pero ¿qué ocurre? Imaginaros la vergüenza de Pedro queriendo esquivar un poco a María, y María no, María tendiendo la mano, abrazando a los apóstoles. No te preocupes, Pedro, la misión que te ha dado mi Hijo, Él no se ha retractado. Tú sigues como piedra de la iglesia, fundamento sobre el cual la iglesia ha sido instituida, ha sido fundada. Y luego también recogiendo, reuniendo a los apóstoles para luego, reunidos en oración, recibir ese don del Espíritu Santo. Ahí tenemos a María, nuestra Madre, transmitiéndonos la fe, la esperanza, la caridad. Y luego vamos a una tercera pregunta. ¿Cuál fue la vida de María después de la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz? Lo que estamos buscando detrás de esta pregunta es contemplar a María preocupada por la iglesia. Atención, vamos a poner algunos ejemplos a ver si me hago entender mejor. Pensemos ahora mismo en un futbolista que, por desgracia, Dios no lo quiera, pues entonces sufre un accidente de tráfico y queda paralítico, pues haya muerto ya la razón de ser de este futbolista, el fútbol, el correr, el patear el balón, etc. Pensemos, por ejemplo, en un piloto de Fórmula 1, Dios no lo quiera, que queda ciego, pues ha muerto la ilusión, la pasión de su vida. Y podríamos poner otros muchos ejemplos, pero vamos a dejarlos ahí. Si nosotros le preguntáramos a María, o mejor, si nos pusiéramos en las sandalias de María, ¿tendría algún sentido seguir viviendo? Y perdónenme que sea esta reflexión, hayamos llegado a este punto de realidad e incluso de crudeza. ¿Merecería la pena seguir viviendo después de haber muerto a su Hijo en la cruz, al Hijo de Dios? Pero si los ojos de María era la vida de su Hijo, si la definición de María era amar y estar siempre ahí pendiente de su Hijo, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir viviendo? Para preocuparse de nosotros, sus hijos, la iglesia. Que no llegamos, creo que por supuesto nunca vamos a podernos comparar a Jesucristo nuestro Señor, obediente y obediente hasta una muerte de cruz. Imaginaros las palabras de ternura que siempre le habrá dirigido a su madre, pero aquí está. Y María no da un paso atrás. Lo que ella dijo, lo que ella le respondió al arcángel San Gabriel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, al pie de la cruz lo volvió a pronunciar, pero ahí estábamos especialmente incluidos nosotros. Muy bien, he de seguir viviendo, porque sigo teniendo, porque se me acaba de encomendar la vida de otros muchos hijos. Tengo que seguir caminando, tengo que seguir peregrinando como madre, proyectando, inyectando vida en mis hijos. Gracias, María. Sí que nos demuestras que eres nuestra madre. Entonces aprovechemos también en este momento para encomendar a tantos viudos, a tantas viudas, a tantos hijos que han perdido a sus padres y que en algún momento, o padres que han perdido a sus hijos y que en algún momento se les ha cruzado esta pregunta por su corazón. ¿Pero tiene sentido seguir viviendo? Sí, tiene sentido seguir viviendo, porque a tu cargo estará la vida de muchas personas, la vida física y también la vida espiritual, la vida de la gracia, el creer en los sacramentos, vivir el misterio de Cristo, hacer oración, ser buenos cristianos. Entonces, gracias María por seguir caminando como una madre amorosa. Pues bien, aquí podríamos estar todo este día, pero vamos a dejarlo aquí. Y nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre y os guarde en el corazón inmaculado y atravesado de María Santísima. Pues muy bien, hasta la próxima.